¿Por qué han sido perseguidos los judíos a lo largo de la historia? Antes de sumergirte en este mundo de misterios, regístrate y haz clic en la campanita, tu clic llevará esta curiosidad aún más lejos. Gracias por formar parte. A lo largo de la historia de la humanidad, pocas comunidades han despertado tanta fascinación, misterio y, paradójicamente, tanto odio como el pueblo judío. Cuando uno se detiene a observar las páginas más oscuras de nuestra historia, una y otra vez surge el mismo patrón: los judíos, una minoría numéricamente pequeña, dispersa en distintas tierras, perseguidos, señalados, expulsados y, en demasiadas ocasiones, masacrados. ¿Por qué? ¿Qué tiene este pueblo que, generación tras generación, ha sido objeto de sospechas, leyendas oscuras y conspiraciones? ¿Cómo un grupo que representa apenas el 0.2% de la población mundial pudo convertirse en el blanco favorito de fanáticos, gobernantes y multitudes enardecidas? Para responderlo, debemos viajar a los orígenes mismos de esta antigua comunidad. Los judíos surgen como un grupo étnico religioso en el Levante, hace más de 3000 años, cuando Abraham, según la tradición bíblica, pacta una alianza con un Dios único, Yahvé. En un mundo donde todos adoraban panteones llenos de dioses, espíritus y criaturas mitológicas, los hebreos se atrevieron a declarar que solo había uno. Esta idea, el monoteísmo, fue tan radical que los convirtió en un pueblo incomprendido y, a ojos de sus vecinos, casi arrogante. Mientras otros pueblos asimilaban dioses forasteros y mezclaban rituales, los israelitas se negaron a compartir su fe. La Torá, la ley que guía la vida judía, establecía normas estrictas sobre pureza, alimentación, relaciones sociales y rituales. Eso fortalecía su identidad, pero también los aislaba. Para egipcios, babilonios, persas y, más tarde, griegos y romanos, esta obstinación era vista como un desafío. A nadie le agradaba que una pequeña tribu afirmara tener un pacto directo con el creador del universo. Los conflictos llegaron pronto. El cautiverio en Egipto, las deportaciones a Babilonia, la destrucción del templo de Salomón y, siglos más tarde, el dominio romano que culminaría con la destrucción del segundo templo en el año 70 después de Cristo, no fueron solo derrotas políticas, marcaron la dispersión del pueblo judío por territorios extranjeros. Esta diáspora, lejos de debilitarlos, solidificó un rasgo clave: ser una nación sin tierra, con una identidad que sobrevivía sin importar fronteras, idiomas o imperios. Y eso, para muchos pueblos y gobernantes, era inquietante. Con su exilio comenzó otra fase: vivir como minoría en tierras ajenas. En el Imperio Romano, los judíos se resistían a rendir culto al emperador y a los dioses oficiales. Esta negativa era interpretada como rebeldía y obstinación. Los cristianos primitivos, por otro lado, surgieron como una secta del judaísmo, pero pronto se distanciaron. Al pasar de perseguidos a perseguidores, los cristianos transformaron viejas tensiones en acusaciones terribles: los judíos fueron señalados como los asesinos de Cristo. Así, la teología cristiana medieval alimentó el mito de un pueblo maldito, condenado a errar y sufrir como castigo divino. Con el tiempo, se sumaron supersticiones y rumores. Se les acusó de envenenar pozos, de provocar pestes, de practicar rituales secretos donde sacrificaban niños cristianos, las infames calumnias del libelo de sangre. En muchas ciudades de Europa, los judíos eran confinados a guetos, forzados a vestir distintivos y prohibidos de ejercer oficios nobles o poseer tierras. Irónicamente, eso los llevó a especializarse en actividades permitidas, como el comercio y la banca, porque la Iglesia prohibía prestar dinero con intereses a los cristianos. Esta posición, banqueros, recaudadores de impuestos, los hizo aún más impopulares, pues nadie ama a quien reclama deudas. Cada crisis social era una chispa. Si una cosecha fallaba, si una peste arrasaba pueblos, si un rey necesitaba distraer al pueblo de sus miserias, la culpa recaía en ellos. Multitudes sedientas de chivos expiatorios los señalaban, saqueaban sus casas, incendiaban sinagogas y expulsaban comunidades enteras. Entre los siglos XI y XV, pogromos y expulsiones se convirtieron en algo casi cíclico. Inglaterra los expulsó en 1290. Francia hizo lo mismo varias veces. España, tras siglos de convivencia difícil bajo dominio musulmán y cristiano,
los expulsó definitivamente en 1492. La Inquisición se encargó de perseguir a los que se quedaron y se convirtieron a la fuerza. Pero la historia no se detiene ahí. En esta serie, recorreremos cada capítulo de esta persecución, desde los guetos medievales y los pogromos en Europa del Este, hasta llegar al Holocausto del siglo XX, la culminación de siglos de odio, teorías conspirativas y fanatismo político. Y veremos cómo, incluso después de la mayor tragedia, el antisemitismo no desapareció, cambió de forma, mutó en discursos modernos y sigue acechando a las sombras de nuestra sociedad. Así comienza esta oscura, pero necesaria historia, la de un pueblo cuya fe y resistencia sobrevivieron a faraones, emperadores, inquisidores y dictadores. Un pueblo que, a pesar de ser perseguido, jamás dejó de existir. Tras la caída del Imperio Romano de Occidente, Europa entró en lo que hoy conocemos como la Edad Media, un periodo de grandes transformaciones, reinos en constante pugna y una Iglesia católica que se convirtió en el centro moral, espiritual y político del continente. En este contexto, los judíos, que ya vivían dispersos por todo el territorio europeo, encontraron nuevas formas de sobrevivir y nuevas razones para ser odiados. Durante los primeros siglos medievales, muchas comunidades judías prosperaron como comerciantes, artesanos y prestamistas. En un mundo donde el crédito era necesario para construir catedrales, financiar cruzadas y sostener ejércitos, los judíos se convirtieron en un engranaje clave de la economía feudal. Sin embargo, esta posición de relativa importancia económica fue un arma de doble filo. Mientras eran tolerados cuando los reyes y nobles necesitaban sus préstamos, se volvían blanco de furia cuando llegaba el momento de pagar las deudas. Además, la doctrina de la Iglesia alimentaba un resentimiento profundo. Los sermones dominicales recordaban una y otra vez que los judíos habían sido responsables de la muerte de Cristo. Este estigma religioso se volvió la base para legitimar su marginación. Los concilios de la Iglesia emitían decretos que obligaban a los judíos a vestir distintivos, como el famoso sombrero puntiagudo o la estrella amarilla, para que nadie pudiera confundirlos con cristianos. Se les prohibía ocupar cargos públicos, poseer tierras o construir nuevas sinagogas sin permiso. Se los relegaba a barrios apartados, conocidos como guetos, una palabra que nacería en la Venecia del siglo XVI, pero cuyo concepto existía mucho antes. Cada crisis que sacudía a Europa era una chispa lista para encender la furia popular. La peste negra, que entre 1347 y 1351 exterminó a más de un tercio de la población europea, desató un frenesí de terror y superstición. ¿Cómo explicar un azote tan devastador en una sociedad profundamente religiosa y con escasos conocimientos médicos? Alguien debía ser culpable. Surgieron rumores de que los judíos envenenaban pozos de agua para aniquilar cristianos. En ciudades de Alemania, Suiza y Francia, comunidades enteras fueron masacradas. Hombres, mujeres, niños y ancianos eran quemados vivos en plazas públicas, mientras las autoridades religiosas y civiles miraban hacia otro lado o incluso alentaban las matanzas. En Inglaterra, el antisemitismo tomó formas aún más perversas. Surgieron las acusaciones de libelo de sangre, rumores que afirmaban que los judíos secuestraban niños cristianos para sacrificarlos en rituales satánicos durante la Pascua judía. El caso más famoso fue el de William de Norwich en 1144, cuya muerte se convirtió en pretexto para perseguir y ejecutar a judíos inocentes. La leyenda se replicó una y otra vez, alimentando la imaginación popular con historias de conspiraciones demoníacas. A fines del siglo XIII, Inglaterra se convirtió en el primer reino europeo en expulsar oficialmente a todos los judíos de su territorio, en 1290. Francia siguió el ejemplo con expulsiones masivas, alternadas con readmisiones motivadas por la conveniencia económica. Los monarcas se daban cuenta de que expulsar a los judíos resolvía tensiones políticas a corto plazo, pero vaciaba cofres reales cuando ya no había banqueros a quienes recurrir. Así, se repetía el ciclo: persecución, expulsión, readmisión, nueva persecución. España representa uno de los capítulos más dramáticos de esta historia. Durante siglos, bajo dominio musulmán, la península ibérica vivió un periodo de relativa convivencia entre judíos, cristianos y musulmanes, la famosa convivencia.
Muchos judíos alcanzaron altos puestos como médicos, astrónomos y consejeros de reyes. Sin embargo, con la reconquista cristiana y la consolidación de los reyes católicos, el clima cambió drásticamente. En 1492, el mismo año en que Colón partía rumbo a América, Isabel y Fernando firmaron el Edicto de Granada. Todos los judíos debían convertirse al cristianismo o abandonar el reino. Se estima que unos 200.000 judíos partieron hacia el exilio, dejando atrás sinagogas, negocios y recuerdos de generaciones. Los que se quedaron y se convirtieron, los conversos, no escaparon del odio. Sospechados de practicar en secreto ritos judíos, se convirtieron en el objetivo preferido de la temida Inquisición. Bastaba una denuncia anónima para ser arrestado, torturado y, en muchos casos, quemado en la hoguera por herejía. Irónicamente, muchos de estos conversos alcanzaron gran influencia en la política y la economía, lo que alimentaba aún más el resentimiento popular y las teorías de conspiración sobre su supuesto control secreto de la sociedad. Mientras tanto, en Europa del Este, comunidades enteras de judíos encontraron refugio en Polonia y Lituania, donde los reyes veían en ellos una valiosa fuente de impuestos y dinamismo comercial. Sin embargo, esta relativa tolerancia también tenía fecha de caducidad. En el siglo XVII, los pogromos, ataques violentos y masacres organizadas, se extendieron por Ucrania y Rusia, dejando un legado de horror y miedo que marcaría para siempre la memoria judía. La Edad Media consolidó muchos de los estereotipos y mitos que siglos después alimentarían formas modernas de antisemitismo. El judío como traidor, usurero, conspirador, envenenador de pozos, aliado del demonio. Un retrato perverso que servía como válvula de escape a crisis económicas, derrotas militares y pandemias, y que siempre encontraba oídos dispuestos a creerlo. Así, de los guetos de Venecia a las hogueras de la Inquisición, de los pogromos medievales a las expulsiones masivas, la Edad Media no solo persiguió a los judíos físicamente, también sembró en la cultura europea un odio que se transmitiría de generación en generación. La Edad Media legó a Europa algo más que castillos, catedrales góticas y leyendas de caballeros, dejó profundamente arraigado un odio visceral hacia los judíos, alimentado por supersticiones, mitos religiosos y un sinfín de conspiraciones. Sin embargo, con la llegada de la Edad Moderna, el mundo comenzó a cambiar a un ritmo vertiginoso. Nuevas ideas, descubrimientos científicos, revoluciones políticas y movimientos filosóficos prometían iluminar las mentes y disolver viejas tinieblas. Pero, sorprendentemente, el antisemitismo no solo sobrevivió a esta luz de la razón, se transformó y, en muchos casos, se reforzó. A partir del siglo XVI, la Reforma Protestante quebró la unidad religiosa de Europa. Martín Lutero, monje agustino convertido en el principal impulsor de la ruptura con Roma, comenzó su lucha defendiendo la idea de un cristianismo más puro. En sus primeros años, Lutero mostró cierta apertura hacia los judíos, esperando que, al librarse del poder corrupto del papado, se convertirían en masa al protestantismo. Pero cuando esto no ocurrió, su decepción se tornó en furia. Hacia el final de su vida, Lutero escribió tratados incendiarios que llamaban a destruir sinagogas, confiscar libros sagrados y expulsar a los judíos de tierras cristianas. Sus palabras resonarían siglos después como inspiración para fanáticos de toda Europa. Mientras tanto, la Contrarreforma católica revitalizó la Inquisición, que no solo persiguió herejes y conversos sospechosos de judaizar, sino que extendió la desconfianza hacia toda forma de pensamiento diferente. En este clima, ser judío, o parecerlo, seguía siendo sinónimo de traición, conspiración y peligro para la ortodoxia. Pero la Edad Moderna también trajo algo nuevo, la economía comenzó a globalizarse. Con la expansión marítima, los judíos sefardíes expulsados de España encontraron refugio en el Imperio Otomano, Marruecos, los Países Bajos y partes de Italia. En Ámsterdam, por ejemplo, floreció una vibrante comunidad judía que aportó al comercio, la imprenta y la cultura. Sin embargo, esta prosperidad se veía siempre amenazada por cambios políticos o estallidos de odio popular. El resentimiento nunca estaba lejos. Con la Ilustración, entre los siglos XVII y XVIII, surgió la promesa de la razón. Filósofos como Voltaire proclamaban la libertad de pensamiento, la tolerancia y la separación de Iglesia y Estado.
Paradójicamente, algunos ilustrados también perpetuaron estereotipos antijudíos. Voltaire, a pesar de ser adalid del pensamiento racional, describía a los judíos como supersticiosos, cerrados y enemigos de la civilización refinada. La idea de que los judíos eran un pueblo ajeno a la modernidad se mezclaba con teorías sobre su supuesta avaricia o incapacidad de asimilarse. Sin embargo, hubo avances. Durante la Revolución Francesa de 1789 se proclamaron los derechos del hombre y del ciudadano. Por primera vez, se abrió la posibilidad de ciudadanía plena para los judíos en Francia. El argumento era claro: si todos los hombres son iguales ante la ley, no puede haber ciudadanos de segunda clase. Esta emancipación se extendió gradualmente a otros países europeos a lo largo del siglo XIX. Judíos que durante siglos habían vivido marginados, confinados a guetos, pudieron, al menos en teoría, participar plenamente en la vida política, económica y cultural de sus naciones. Pero aquí se revela una cruel ironía: cuanto más se integraban los judíos a la sociedad, más despertaban nuevos recelos. En Alemania, Austria y Rusia, muchos judíos abrazaron la modernidad, destacándose como banqueros, médicos, periodistas, artistas e intelectuales. La prosperidad y visibilidad de estas élites alimentó la narrativa de una supuesta conspiración judía para controlar la economía y la política. Fue en este contexto donde nació el antisemitismo moderno. A diferencia del odio religioso medieval, este nuevo antisemitismo se disfrazaba de científico y racional. Pseudocientíficos promovieron teorías raciales que clasificaban a los pueblos según supuestas jerarquías biológicas. Los judíos fueron etiquetados como una raza inferior, incapaz de mezclarse o asimilarse, portadora de rasgos negativos innatos. La palabra misma antisemitismo surgió en el siglo XIX para darle un barniz académico a un odio milenario. En Rusia, mientras tanto, la situación era desesperada. A finales del siglo XIX, el imperio zarista contenía la mayor población judía del mundo, concentrada en la zona de asentamiento, una franja que se extendía desde Polonia hasta Ucrania. Allí, comunidades enteras vivían bajo leyes restrictivas y la amenaza constante de pogromos, ataques violentos organizados, a menudo con la complicidad de las autoridades, que dejaban aldeas arrasadas, mujeres violadas y miles de muertos. Los pogromos de Kishinev en 1903 y 1905 estremecieron al mundo y empujaron a miles de judíos a emigrar a América. Mientras tanto, en Europa Occidental, el caso Dreyfus en Francia sacudió la ilusión de la igualdad. Alfred Dreyfus, capitán del ejército francés y judío, fue falsamente acusado de traición en 1894. El juicio, plagado de antisemitismo, dividió a la sociedad francesa y reveló que, incluso en la tierra de la revolución y los derechos del hombre, los prejuicios persistían bajo la superficie. La Edad Moderna y la Ilustración prometieron luz y libertad. Para los judíos, sin embargo, esa promesa fue siempre incompleta. Cada paso hacia la emancipación despertaba nuevas formas de odio. La ciencia, la política y la prensa moderna se convirtieron en herramientas para dar forma a viejos miedos con ropajes nuevos. El camino hacia el siglo XX estaba marcado. Y con él llegaría la tragedia más oscura, el Holocausto. Pero antes de llegar a esa página negra de la historia, veremos cómo los judíos siguieron siendo usados como chivo expiatorio en tiempos de crisis, guerras y revoluciones. A comienzos del siglo XX, la humanidad parecía caminar hacia una era de progreso sin precedentes. Los avances tecnológicos, los trenes, el telégrafo, la electricidad y los automóviles prometían un mundo interconectado y moderno. Para muchos judíos en Europa Occidental y Estados Unidos, la promesa de integración y ciudadanía plena parecía, por fin, al alcance de la mano. En ciudades como Berlín, Viena y Budapest, familias judías formaban parte de la vanguardia cultural, científica y económica. Filósofos, escritores, banqueros, médicos y artistas judíos aportaban a la modernidad europea su ingenio y talento. Pero bajo esa fachada de progreso, fermentaba un caldo oscuro de resentimiento. La Primera Guerra Mundial, que estalló en 1914, fue una catástrofe que desangró Europa. Millones de muertos, imperios derrumbados y una sensación de traición y humillación alimentaron un clima de desesperación.
Alemania, derrotada y humillada por el Tratado de Versalles en 1919, se convirtió en terreno fértil para teorías de la conspiración que buscaban culpables de la debacle nacional. Los judíos, como siempre, estaban en la mira. En la Alemania de entreguerras, se difundió la mentira de la puñalada por la espalda, la idea de que Alemania no perdió la guerra en el campo de batalla, sino que fue traicionada desde dentro por comunistas, liberales y, sobre todo, judíos. Esta narrativa encontró eco entre soldados resentidos, oficiales desmovilizados y una clase media empobrecida por la hiperinflación y el desempleo. Mientras tanto, en Europa Oriental, la caída del Imperio Ruso y la Revolución Bolchevique de 1917 encendieron otra chispa. El miedo al comunismo se mezcló con el antisemitismo, alimentado por la percepción de que muchos líderes revolucionarios, como León Trotsky, eran judíos. Para millones de campesinos y nacionalistas, esto reforzaba la vieja fantasía de una conspiración judía global. Pogromos brutales se extendieron por Ucrania y Polonia en medio del caos de la guerra civil rusa, dejando decenas de miles de muertos. Fue en este ambiente convulso donde surgió uno de los documentos falsos más infames de la historia, los Protocolos de los Sabios de Sion. Publicado por la policía secreta zarista a principios del siglo XX, este panfleto pretendía revelar un supuesto plan judío para dominar el mundo a través de la banca, la prensa y la política. Aunque era una falsificación burda, su impacto fue devastador. Traducido a decenas de idiomas, los protocolos reforzaron la paranoia antisemita en Europa y América Latina, y más tarde serían una de las herramientas favoritas de la propaganda nazi. En la Alemania de entreguerras, Adolf Hitler, un soldado austríaco frustrado y radicalizado por la derrota y la miseria, encontró en el antisemitismo la piedra angular de su retórica. En Mein Kampf, su manifiesto político, Hitler describía a los judíos como parásitos que debían ser erradicados para que Alemania renaciera. En sus delirios, el pueblo judío encarnaba todos los males, el capitalismo rapaz y el comunismo ateo, la decadencia moral y la corrupción de la prensa, la conspiración global que impedía la grandeza alemana. Cuando la Gran Depresión de 1929 devastó la economía mundial, millones de desempleados y desesperados buscaron respuestas simples a problemas complejos. El antisemitismo, tan viejo como Europa misma, resurgió como un veneno renovado. Las SA y las SS, fuerzas paramilitares nazis, propagaron este odio en mítines callejeros y panfletos. Los judíos fueron convertidos en chivos expiatorios perfectos, una minoría visible, exitosa y vulnerable. En otros países, el panorama no era muy distinto. En Polonia, Rumanía y Hungría, partidos ultranacionalistas alentaban pogromos y leyes de exclusión. En Francia, el antisemitismo revivió con el caso Dreyfus como un trauma aún fresco. En Estados Unidos, organizaciones como el Ku Klux Klan y políticos populistas agitaban fantasías de una conspiración judía para dominar Wall Street y la prensa. El veneno antisemita no conocía fronteras. En este caldo de cultivo, los nazis llegaron al poder en 1933. Desde el primer día, Hitler cumplió lo que había prometido en sus discursos incendiarios: excluir, aislar y, finalmente, eliminar a los judíos de la vida alemana. Las leyes de Nuremberg de 1935 despojaron a los judíos de la ciudadanía alemana, prohibiéndoles casarse con no judíos y ocupar cargos públicos. Sin embargo, el objetivo final era aún más siniestro. Las sinagogas ardieron durante la Noche de los Cristales Rotos en noviembre de 1938. Miles de negocios judíos fueron destruidos, hombres arrestados y enviados a campos de concentración. Aún así, para muchos judíos alemanes era impensable que la pesadilla pudiera volverse peor. No podían imaginar que el odio acumulado durante siglos se materializaría, esta vez, en forma de un genocidio sistemático y planificado. Mientras el mundo miraba hacia otro lado, el antisemitismo dejó de ser solo violencia esporádica o discriminación estructural, se transformó en una política de Estado. El Holocausto, que veremos en la siguiente parte, sería la culminación de un odio milenario, impulsado por la tecnología, la burocracia moderna y la propaganda. Un monstruo creado por siglos de calumnias, mitos y teorías de la conspiración, llevado a su expresión más letal. Así llegamos al borde del abismo.
Las semillas sembradas por emperadores, inquisidores, fanáticos religiosos y pseudocientíficos florecieron en campos de concentración y cámaras de gas. El mundo, que se jactaba de ser civilizado, se disponía a presenciar uno de los crímenes más atroces de toda su historia. Cuando Adolf Hitler se convirtió en canciller de Alemania en 1933, pocos imaginaban la magnitud de la tragedia que se avecinaba. Muchos judíos alemanes, ciudadanos educados, médicos, abogados, profesores universitarios, aún tenían la esperanza de que aquel odio visceral sería una etapa pasajera. Después de todo, Alemania era la cuna de Goethe, Beethoven, Kant y Einstein. ¿Cómo podría la nación que se vanagloriaba de su cultura y filosofía convertirse en verdugo de millones? Pero el antisemitismo nazi no era una simple política de exclusión. Era la materialización de un odio acumulado durante siglos, ahora convertido en ley, propaganda y exterminio sistemático. Apenas llegado al poder, el régimen nazi aplicó medidas para segregar a los judíos de la vida social, cultural y económica. Las leyes de Nuremberg, promulgadas en 1935, despojaron a los judíos de la ciudadanía alemana y les prohibieron casarse o tener relaciones con personas de sangre alemana. Sus negocios fueron boicoteados, sus propiedades confiscadas y sus hijos expulsados de escuelas públicas. Pero la verdadera maquinaria de aniquilación empezó a ponerse en marcha con la expansión territorial de Alemania. A medida que el Tercer Reich conquistaba Polonia, Checoslovaquia y otros países de Europa del Este, millones de judíos quedaron atrapados bajo dominio nazi. En 1941, tras el inicio de la Operación Barbarroja, la invasión de la Unión Soviética, los nazis comenzaron una nueva fase, las Einsatzgruppen, escuadrones de la muerte móviles. Siguieron a la Wehrmacht, fusilando comunidades enteras de judíos en bosques y campos abiertos. Estas matanzas a sangre fría dejaron decenas de miles de fosas comunes esparcidas por Ucrania, Bielorrusia y los países bálticos. Sin embargo, para la burocracia nazi, estas ejecuciones resultaban ineficientes y desmoralizaban a los soldados. La solución final debía ser industrial. Así surgieron los campos de exterminio, Auschwitz, Treblinka, Sobibor, Majdanek. Lugares donde la muerte se organizaba como una línea de montaje. Familias enteras eran transportadas en vagones de ganado, hacinadas, hambrientas y engañadas con la promesa de trabajo en el este. Al llegar, la selección, quienes podían trabajar eran destinados a labor forzada hasta morir de agotamiento o enfermedad. Los demás, ancianos, mujeres embarazadas, niños pequeños, iban directo a las cámaras de gas. En Auschwitz-Birkenau, símbolo del horror absoluto, murieron más de 1 millón de judíos. Se construyeron crematorios para borrar las huellas. Los dientes de oro eran arrancados de los cadáveres, el cabello se utilizaba para fabricar telas, la ropa, los zapatos, las maletas, todo era clasificado, reciclado, redistribuido. La muerte se volvió rutina, parte de una maquinaria burocrática que implicaba trenes puntuales, papeleo minucioso y una jerarquía de oficiales, ingenieros y médicos que transformaron el asesinato en solución técnica. Pero no solo fue la Alemania nazi. Colaboracionistas en Francia, Hungría, Rumanía y otros países participaron activamente en la captura y deportación de sus propios ciudadanos judíos. Vecinos que durante años habían compartido calles y mercados se convirtieron en delatores. Policías locales ayudaron a llenar los trenes de la muerte. El antisemitismo demostró ser un veneno tan arraigado que bastaba una chispa de propaganda para encender el odio. Al mismo tiempo, millones de judíos trataron de resistir. En los guetos de Varsovia, Vilna y Białystok, surgieron movimientos clandestinos que organizaron revueltas imposibles. Jóvenes mal armados enfrentaron a soldados alemanes mejor equipados. Sabían que no ganarían, pero resistir era una forma de reafirmar su humanidad ante la barbarie. En los campos, algunos prisioneros lograron escapar y contar al mundo lo que sucedía tras las alambradas, aunque muchas veces nadie quiso escuchar. Mientras se perpetraba el Holocausto, gran parte del mundo libre miraba hacia otro lado. La magnitud de los testimonios parecía increíble. ¿Cómo aceptar que, en pleno siglo XX, una nación moderna construyera fábricas de muerte?
La indiferencia, la incredulidad y, en algunos casos, el antisemitismo latente en los gobiernos aliados retrasaron los intentos de rescate y complicaron la apertura de fronteras a los refugiados. Cuando el Ejército Rojo liberó Auschwitz en enero de 1945, el mundo vio, por fin, la magnitud de la pesadilla: pilas de cadáveres, cámaras de gas, hornos crematorios aún calientes y sobrevivientes que parecían fantasmas vivientes. Se estima que 6 millones de judíos fueron asesinados durante el Holocausto, 2/3 de la población judía europea. Entre ellos, 1,5 millones eran niños. Pero el Holocausto no fue solo números. Fue un trauma colectivo que redefinió la identidad judía y la conciencia moral del mundo. Los sobrevivientes cargaron con el peso de contar lo indescriptible. Muchos emigraron a Israel, América y otros países, buscando reconstruir vidas rotas. Las cicatrices permanecen hasta hoy, cada testimonio, cada fotografía, cada historia es un recordatorio de hasta dónde puede llegar la crueldad humana cuando el odio, la indiferencia y la burocracia se combinan. Tras la Segunda Guerra Mundial, la creación del Estado de Israel en 1948 se convirtió en un símbolo de esperanza para muchos judíos, una tierra prometida donde reconstruir su identidad. Sin embargo, la historia no terminó ahí. El antisemitismo, lejos de desaparecer con la derrota del nazismo, adoptó nuevas máscaras, teorías de conspiración global, negacionismo del Holocausto y, en algunos lugares, odio disfrazado de discurso político. Así termina esta parte de nuestra historia, la culminación de siglos de persecución, superstición y odio irracional. En la próxima parte exploraremos cómo, después de Auschwitz, la sombra del antisemitismo sigue proyectándose sobre el mundo, desafiando a la humanidad a recordar y, sobre todo, a no repetir. Cuando las puertas de los campos de concentración se abrieron, el mundo no solo se enfrentó a la magnitud de una matanza industrializada, sino también a la pregunta más incómoda: ¿cómo fue posible? Se celebraron juicios como el de Nuremberg, donde los criminales de guerra nazis fueron condenados, y se establecieron principios que definieron nuevos delitos contra la humanidad. Sin embargo, juzgar a unos pocos no borraba siglos de odio ni destruía las raíces profundas del antisemitismo. Para millones de judíos que sobrevivieron, la liberación trajo consigo una nueva forma de exilio. Muchos regresaron a sus pueblos y ciudades solo para encontrar sus hogares ocupados, sus propiedades saqueadas y sus vecinos convertidos en extraños o enemigos. En Polonia, Hungría y Rumanía se produjeron nuevos pogromos incluso después de la guerra. El más infame, el pogromo de Kielce en 1946, dejó claro que la sombra del antisemitismo no se había desvanecido con la caída del Tercer Reich. Para muchos sobrevivientes, la única opción era partir. Así comenzó uno de los mayores movimientos migratorios de judíos hacia América y Palestina, entonces bajo mandato británico. El trauma del Holocausto se convirtió en un argumento moral y político para la creación de un Estado judío. En 1948, tras intensas tensiones internacionales y un conflicto armado con la población árabe local, nació el Estado de Israel. Para muchos judíos, Israel representaba la promesa ancestral de un hogar seguro, un lugar donde ser judío no significara vivir como huésped tolerado ni temer expulsiones o masacres. Sin embargo, la creación de Israel marcó también el comienzo de un conflicto largo y complejo. Las guerras árabe-israelíes, la Nakba palestina, la expulsión y huida de cientos de miles de árabes palestinos y las tensiones territoriales generaron nuevas narrativas de odio. En algunos sectores del mundo árabe y musulmán, el antisemitismo tradicional se mezcló con la denuncia política contra el sionismo. Caricaturas, discursos y propaganda estatal retomaron antiguos estereotipos antijudíos, presentando a los judíos como conspiradores mundiales, sedientos de poder y opresores por naturaleza. Al mismo tiempo, en Europa y América, el Holocausto se convirtió en un símbolo moral. Museos, memoriales y días de conmemoración buscaban mantener viva la memoria para evitar la repetición. Pero mientras se construían monumentos, el antisemitismo se adaptaba a los nuevos tiempos. La negación del Holocausto emergió como estrategia para desacreditar a los judíos. Si el Holocausto era una exageración o una invención sionista, entonces se justificaba cuestionar la legitimidad de Israel o desestimar la historia de persecución.
Intelectuales revisionistas y neonazis comenzaron a difundir teorías de la conspiración, amparados por la libertad de expresión y la difusión de panfletos, más tarde de páginas web. Un nuevo antisemitismo se camuflaba bajo discursos antiglobalistas, antibanca o antiélites. En estos relatos, los judíos volvían a aparecer como los titiriteros invisibles del poder mundial, supuestos dueños de los medios de comunicación, la banca y hasta de la política internacional. Con la llegada de Internet, estas teorías encontraron una plataforma sin precedentes. Foros, redes sociales y grupos de chat se convirtieron en fábricas de mitos contemporáneos, desde los protocolos de los sabios de Sion en versión digital, hasta memes y fake news que reciclaban estereotipos medievales. Lo que antes se murmuraba en tabernas o se imprimía en panfletos clandestinos, ahora se viralizaba a millones de pantallas en segundos. Mientras tanto, en Europa, comunidades judías enfrentaban ataques a sinagogas, cementerios profanados y agresiones callejeras. En Francia, Alemania y el Reino Unido, se reportaron picos de violencia antisemita vinculados tanto a la extrema derecha como a sectores radicales islamistas. En América Latina, la narrativa conspirativa se mantuvo viva, desde Argentina hasta México, se repetían rumores sobre banqueros judíos, teorías sobre Hollywood y fantasías de control financiero. A pesar de todo, las comunidades judías siguieron reconstruyéndose. En Israel, el Estado floreció como potencia tecnológica, militar y cultural. En Estados Unidos, los judíos mantuvieron una fuerte presencia en la ciencia, la academia, el arte y la economía. Pero la memoria del Holocausto se convirtió también en un recordatorio constante de su vulnerabilidad, de cómo, incluso después de aportar tanto a sus sociedades, podían volver a ser vistos como extranjeros. En el siglo XXI, el antisemitismo no desapareció, mutó. Adoptó nuevas formas, nuevos códigos, nuevas banderas. En algunos países, reapareció disfrazado de teorías conspirativas sobre la élite global. En otros, se infiltró en discursos políticos que usan la crítica legítima a la política israelí como pretexto para demonizar a todos los judíos. Viejos estereotipos de banqueros codiciosos o asesinos de Cristo dieron paso a narrativas modernas de lobbies secretos y control mediático. Hoy, los atentados antisemitas ya no ocurren solo en Europa del Este o en guetos medievales. Ocurren en sinagogas de Pittsburgh, en supermercados kosher de París, en cementerios vandalizados de América Latina. Cada ataque reactiva el trauma colectivo de un pueblo que ha aprendido, generación tras generación, a vivir con una maleta lista y una memoria viva. La historia de la persecución de los judíos no es solo la historia de un pueblo. Es también el espejo incómodo de las sociedades que los rodearon, muestra cómo el miedo, la ignorancia y la necesidad de un enemigo común pueden encender hogueras de odio donde arden la razón y la humanidad. Llegamos al final de esta travesía por una de las historias más largas, trágicas y, al mismo tiempo, fascinantes de la humanidad, la del pueblo judío, perseguido durante siglos por reyes, emperadores, fanáticos y multitudes, acusado de herejía, conspiración, traición y hasta de crímenes imaginarios. Una historia que nos obliga a mirar de frente el lado más oscuro del ser humano y preguntarnos, ¿hemos aprendido algo? Después del Holocausto, el mundo juró solemnemente que nunca más permitiría una barbarie así. La frase nunca más se convirtió en un estandarte para sobrevivientes, historiadores, defensores de derechos humanos y educadores. Museos, memoriales, películas, novelas y testimonios mantienen viva la memoria de los 6 millones de judíos exterminados por el régimen nazi. Se firmaron tratados internacionales, se establecieron derechos universales, se enseñaron lecciones en escuelas de todo el planeta. Y, sin embargo, los viejos fantasmas siguen regresando. Hoy, en pleno siglo XXI, cuando la información está al alcance de un clic, vemos cómo se propagan teorías conspirativas recicladas que culpan a los judíos de pandemias, crisis económicas o guerras. Vemos cómo figuras públicas, sin pudor, difunden negacionismo, relativizan el Holocausto o banalizan su magnitud. En foros y redes, miles de jóvenes comparten memes que convierten el antisemitismo en un chiste, un disfraz de humor negro que esconde veneno real. El antisemitismo sobrevive porque se alimenta de algo profundamente humano, la necesidad de culpar a otro cuando la realidad duele. Cuando una crisis golpea,
cuando la pobreza aumenta, cuando la política se vuelve caótica, siempre es más fácil señalar a un enemigo imaginario que enfrentar la complejidad de la verdad. En esa lógica, los judíos, con su historia de éxodo, resiliencia y éxito en muchos campos, se convierten de nuevo en blanco perfecto. Porque representan el otro, el diferente, el que está en todas partes y en ninguna. Pero la historia de la persecución de los judíos es también la historia de su resistencia. A lo largo de siglos, sin importar cuántos templos se quemaran, cuántos guetos se sellaran o cuántos decretos se firmaran para borrarlos del mapa, sobrevivieron. Conservaron su fe, sus tradiciones, su idioma sagrado. Construyeron comunidades enteras en tierras ajenas, transmitieron libros y oraciones de generación en generación. Algunos se rebelaron con armas, otros con la palabra, otros con la simple obstinación de seguir vivos. Hoy, esa memoria incómoda es un recordatorio para todos. Porque la persecución de los judíos no ocurrió en un vacío. Fue posible porque sociedades enteras aceptaron la idea de que era normal, incluso justo, aislar, humillar o expulsar a un grupo. Fue posible porque millones de personas comunes prefirieron mirar hacia otro lado. Fue posible porque la indiferencia es la mejor aliada del fanatismo. Y este no es solo un relato del pasado. Cada vez que un discurso de odio se normaliza, cada vez que alguien difunde una calumnia antigua con ropaje moderno, cada vez que una sinagoga es profanada, se reabre la herida. Cada piedra lanzada contra una ventana judía es un eco de los pogromos medievales. Cada teoría conspirativa que se hace viral revive la lógica de los protocolos de los sabios de Sión. Cada negacionista del Holocausto repite, aunque no lo sepa, el mismo desprecio que permitió encender las cámaras de gas. Pero si algo enseña la historia judía es que la memoria es un arma poderosa. Cada superviviente que contó su historia desafió a quienes quisieron borrarlos. Cada libro, cada documental, cada museo que muestra la verdad es un muro contra la ignorancia. Cada niño que enciende una vela en Yom HaShoah, el día del recuerdo del Holocausto, honra no solo a los muertos, sino a la humanidad que no se rindió. Recordar, sin embargo, no basta. La lección sigue inconclusa si no miramos a nuestro alrededor y reconocemos que el odio no desaparece, muta. Hoy vemos brotes de intolerancia contra migrantes, musulmanes, mujeres, comunidades LGBT, pueblos indígenas. Cada chivo expiatorio nuevo se alimenta de la misma raíz, la deshumanización. Y la persecución a los judíos nos muestra a dónde conduce ese camino cuando se deja crecer sin freno. Al estudiar esta historia, comprendemos que no se trata solo de proteger a un pueblo perseguido, sino de proteger el principio mismo de la civilización, la dignidad humana. Un derecho que no debería depender de orígenes, fe, lengua o color de piel. Al cerrar este relato, surge una última pregunta: ¿qué hacemos hoy para que nunca más sea realmente nunca más? No basta con palabras grandilocuentes, ni con fechas marcadas en el calendario. Se necesita coraje cotidiano, denunciar el odio cuando aparece, educar, escuchar a los sobrevivientes mientras aún viven, transmitir sus voces a las siguientes generaciones. Porque cada vez que alguien se atreve a decir esto nunca pasó, debe haber miles dispuestos a responder yo recuerdo que sí pasó. Y mientras esa memoria esté viva, mientras haya quienes se nieguen a olvidar, el antisemitismo, y cualquier forma de odio, sabrá que no tendrá la última palabra. Si te gustó esta curiosidad, deja un comentario y comparte este video para que más personas puedan descubrir más sobre los misterios del mundo. Gracias por acompañarnos y nos vemos en la próxima curiosidad.